Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy tenemos la suerte de hablar con Diego Alcázar, CEO de EA University. Diego no solo lidera con éxito una de las instituciones educativas más prestigiosas e innovadoras del mundo, sino que también ha jugado un papel crucial en la promoción de una cultura de emprendimiento. Su liderazgo en EA University ha sido fundamental para adaptar la educación a los desafíos del siglo XXI, abogando por un modelo que enfatiza la educación continua, la adaptabilidad y el desarrollo de las habilidades humanistas por encima de todo. Además de su rol en EA University, Diego es cofundador y miembro del consejo de South Summit, una conferencia líder en el ecosistema de startups en Europa y Latinoamérica, y ha sido reconocido con el prestigioso David Rockefeller Fellowship por su liderazgo activo en asuntos cívicos y públicos. Por otro lado, Diego ha escrito una novela de éxito, La genética del tiempo, donde explora los dilemas éticos asociados con los avances tecnológicos. Este trabajo no solo destaca su versatilidad y curiosidad intelectual, sino que también ofrece una reflexión sobre los retos que la edición genética y el desarrollo de superhumanos plantean a nuestra sociedad. Hoy hablaremos con Diego de cómo ve el futuro de la educación y el papel que juegan las universidades en la formación de una nueva generación de líderes. Esta es sin duda una conversación con una de las personas para mí más influyentes hoy en el ámbito de la educación a nivel global, y cuyas ideas y proyectos están marcando el camino hacia el futuro de muchos de nosotros y la de nuestros hijos. Diego, millones de gracias por estar en Talent Pills, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y además te agradezco especialmente que me hayas invitado a tu casa, que aunque no se ve, pero el sitio es una gozada, la verdad que enhorabuena por el edificio que tenéis aquí. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y además me encanta verte porque hemos sido compañeros en el pasado de trabajo. Bueno, compañeros es una forma de decir, tú eras el jefazo, yo era un analista. Bueno, pero siempre somos compañeros en esos casos. Ya sabes que en Bain además la cultura es bastante poco jerárquica, que nada. Oye, nada, y la verdad es que un lujo poder hablar contigo sobre temas que yo creo que son importantes para todos, como decía en la intro, que es sobre temas de educación, innovación, y nadie mejor que tú, CEO de EA University, que es un referente no solo en España, sino yo creo que más allá, internacionalmente, conocer un poco tu visión del estado actual de la educación, ¿no? De las cosas que crees de cómo está primero la educación en España, pero más allá, y qué retos nos podemos enfrentar a futuro, así para empezar a hablar. Pero si quieres empezando por la situación actual, ¿cómo lo estás viendo? A ver, yo creo que la educación, como casi todas las industrias, está en un momento de una profunda transformación. Sí. Esa profunda transformación viene por unas dinámicas de un cambio acelerado que estamos viviendo. Es un cambio acelerado desde el punto de vista tecnológico y un cambio acelerado desde el punto de vista social. Y bueno, pues las instituciones académicas tenemos una responsabilidad que nos tenemos que aplicar primero a nosotros mismos, ¿no? Y es abrazar el cambio, es decir, el cambio existe y por lo tanto los primeros agentes del cambio tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Tenemos que mudar de piel como las serpientes y adaptarnos a lo que está pasando, ¿no? Te decía que hay un cambio tecnológico que tiene unas consecuencias o que viene teniendo unas consecuencias muy importantes los últimos 10 años, ¿no? La primera consecuencia es que cambia la forma en la que aprendemos. Y está cambiando constantemente. Las tecnologías entran en las clases y tenemos que abrazarlas para entenderlas, y una vez que las entendamos, pues adaptarnos, ¿no? Y ese es el ejemplo perfecto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues obviamente se viene hablando de ella durante mucho tiempo. Nosotros estábamos experimentando con la inteligencia artificial durante mucho tiempo y de repente pues hay una disrupción con la inteligencia artificial generativa, fundamentalmente con GPT, ¿no? Y esto pues implica obviamente que nuestros estudiantes, que se adaptan muy rápido a los cambios, pues empiezan a utilizarla, ¿no? Y lo que nosotros como institución educativa tenemos que hacer es que nuestros profesores se adaptaran muy rápido, ¿no? Y en esta institución, pues por ejemplo, le pedimos a nuestros
un poco invertir el proceso, ¿no? Pues que la inteligencia artificial sea quien dé la respuesta y que el estudiante sea quien cuestione si esa respuesta es suficientemente buena o no. Sí. Luego, la tecnología tiene otra componente que es en los contenidos, ¿no? Un anterior pues era el formato, las metodologías y la otra son los contenidos. Durante 10 años hemos estado, pues digamos que metiendo píldoras como sociedad para que no solamente los estudiantes jóvenes, sino los estudiantes de todas las edades, pues fueran capaces de adaptarse a un entorno tecnológico diferente. Pero ahora ya eso no es suficiente. Ya no vale con entender la superficie de la tecnología. Tenemos que entender en profundidad la tecnología. Ya no vale con ser capaz de hacer aplicaciones tecnológicas. Ahora hay que entender el lenguaje de la tecnología y hablarlo. Y para eso, pues, bueno, en nuestro caso, pues hemos lanzado, teníamos una escuela de Human Sciences and Technology durante 8 años. Ahora yo creo que la profundidad en STEM, en la intersección entre las ciencias computacionales, las ciencias de datos y las matemáticas, son los padres de los que al final desembocan pues otras muchas disciplinas que se traducen pues, en la inteligencia artificial, en la robótica y en otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, en los contenidos también hay digamos que una revolución, pero para mí la revolución más importante de todas es la tercera, ¿no? Que es la revolución humana, el sentido de las cosas. Una vez que la tecnología nos hace cambiar tan rápido, que la tecnología nos cuestiona incluso como especie, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que son las humanidades la disciplina que es la que más impacto va a tener en los próximos años, ¿no? El que una persona sea capaz de entenderse a sí mismo, entender el entorno del que viene, de entender el mundo del que viene y de poder pensar críticamente sobre las consecuencias de sus actos y de los actos de su entorno es lo más importante, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy práctico volviendo al tema de la inteligencia artificial. Nosotros somos capaces, primero, ya lo hemos bautizado como inteligencia, lo cual es muy significativo. El lenguaje es una herramienta muy poderosa, ¿no? Al bautizarlo como inteligencia, ya todos nos ponemos, esto es un lío, porque esto, claro, amenaza a lo único que hoy consideramos inteligente, que es al ser humano, ¿no? Y claro, una inteligencia artificial generativa pues es capaz de ganar al mejor ajedrecista del mundo, pero no es capaz de jugar con él. Y yo creo que ese es un elemento clave y una gran diferenciación. No es consciente de que está jugando. Sí. Y al no ser consciente no es inteligente, tiene consciencia y por lo tanto pues la inteligencia tal y como nosotros la entendemos no es aplicable a la inteligencia artificial. Ser conscientes de esto, primero, hace que nosotros seamos capaces de abrazar la inteligencia artificial sin miedo, es decir, utilizarla para nuestro beneficio, ser más productivos gracias a ella. Segundo, nos permite también dedicarnos nuestro propio espacio a mejorar como individuo, ¿no? Perdona esta respuesta tan larga, pero es que la pregunta no era fácil. He empezado muy directo y muy a saco. Pero es verdad que, bueno, hemos hablado mucho de profundidad en temas de inteligencia artificial y es verdad que en episodios, y estoy muy de acuerdo contigo con una cosa que dices y además salió en alguna entrevista reciente con algunas personas especializadas en esto, que yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir ser mucho más humanos, porque nos va a dar, él abocaba, decía que había una oportunidad única para que haya una era de oro alrededor de la creatividad, alrededor del arte, o sea, cosas que no te esperas, ¿no? Tú piensas que te van a sustituir, al revés. Y eso imagino que tiene unas implicaciones directas en vuestra forma de educar y en vuestra forma de entender, porque al final, ¿cómo preparáis a los siguientes líderes del futuro? ¿Cómo preparáis a los...? Así es, nosotros, hay una frase que yo repito como un mantra, que es que la tecnología está aquí para humanizar la educación, pero puedo, si quieres, desprenderme de la parte de educación. La tecnología está aquí para humanizar. Sí, es decir, que lo que pasa es que en esa humanización de la tecnología, que la tecnología teóricamente va a producir, es muy importante que conozcamos la tecnología. Sí. Entonces, si no jugueteamos con ella
incluso si no la conocemos en profundidad, no sabemos las consecuencias negativas de la utilización de esa tecnología. Tú y yo pertenecemos a una generación que sí que ha sido disrupted by technology. Sí. Y esa disrupción ha venido porque en nuestra sociedad, en nuestra generación, se ha creído bulos. Y eso es una sociedad que no estaba preparada para convivir con el nivel con lo que era capaz de hacer la tecnología. Ahora ya entiendo que después de haber vivido esta época, en la nueva época, por lo menos tendremos que poner, ¿sabes?, un atisbo de duda en lo que nosotros digamos y circulamos, o en general en nuestra forma de convivir con la tecnología, ¿no? En una respuesta que te da GPT, por ejemplo, sobre, pues hay que ponerla en un contexto, hay que entender, GPT te tiene que dar las fuentes, ¿no?, para que no nos deshumanice, sino que más bien se utilice para humanizar. Sí, sí. Y claro, la dificultad que tenéis en el mundo de la educación es que no solamente tenéis que conocer esa tecnología y adaptarla y entenderla, sino que tenéis que enseñarla, con lo cual hace en un entorno de constante cambio. Cuando hablábamos con esta misma persona, decía que sí sé inteligencia artificial, pero dime de qué mes me estás hablando, porque eso te determina un poco la velocidad del cambio. Y en un entorno de educación donde tú tienes que estar preparando a gente de aquí a para los próximos años, pero efectivamente para los retos que tienen desde una perspectiva educativa son muchísimo mayores que lo que puede tener un ejecutivo cuando está simplemente intentando entender lo que viene en el mundo, intentando adaptarlo, aplicarlo, ¿no? Vosotros tenéis que encima formar a gente que sea capaz de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de la formación, tanto en tecnología como en cualquier cosa, y aquí me voy a tirar el pisto un poco filosóficamente, que responde a dos corrientes presocráticas. Una es muy actual y todos la mencionamos mucho, que es Heráclito, el amor al cambio constante. Digamos que el río, el agua pasa siempre está pasando por un punto diferente. Entonces, ese amor al cambio constante, a adaptarse a los cambios constantes, está muy de moda porque nuestra sociedad cambia muy rápido. Uno de los grandes alicientes de que cambie tan rápido es precisamente la tecnología que nos está haciendo adaptarnos muy, muy rápido. Como institución académica tenemos que estar ahí fuera, en la realidad, entendiendo los cambios que suceden, traernos aquí, tratar de darles herramientas a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores para que divulguen o generen conocimiento, según el caso, adaptados a la nueva realidad en constante cambio. Y la otra corriente filosófica es Parménides, que es, digamos, quien decía todo lo contrario en la misma época, ¿no? Nada cambia, ¿no? Que luego, pues más adelante, Platón desarrolla con el mundo de las ideas, ahí subyace una idea eterna en donde... Y nosotros como institución educativa aquí también tenemos algo que decir. Nosotros tenemos que adaptarnos al cambio constante, pero como institución educativa también sobrevolamos esa esfera. Y ahí es donde las humanidades juegan un rol muy importante. En un mundo en constante cambio, el pensamiento crítico sigue siendo fundamental. Incluso más importante. Incluso más importante. Ante un entorno volátil, ¿sabes? Sí. Tú tienes que tener unas ideas y unos valores que sean muy comprensibles y que te dejen ver más allá de, ¿no?, la señal y el ruido, ¿no? De ese ruido que se está generando. Tú tienes que tener unas ideas muy, muy claras, ¿no? Nosotros como institución educativa tenemos que responder también a esos valores que nosotros, pues uno de esos valores, pues nuestros valores, pues al final son pues la innovación, la diversidad, las humanidades y el espíritu emprendedor. Pero para mí uno de los fundamentales, sobre todo en esta época de cambio constante, es el ser capaz de, ¿sabes?, a través de las humanidades, de la filosofía, de la historia, de la literatura, de la poesía, de la música, pues entendernos mejor a nosotros mismos y entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y ese es muy poco cambiante. Puede crecer en importancia, pero es poco cambiante. Eso es. Sí. ¿Y cómo ves tú las universidades públicas, las ves preparadas? Porque al final, claro, la educación es un medidor de competitividad de país casi, en cuanto al talento futuro. Y a mí sí me preocupa especialmente en España cómo estamos en ese sentido, ¿no? No sé cómo lo ves tú, porque es verdad que un lado es la empresa privada, la universidad privada
No sé si la universidad pública está siendo capaz de adaptarse a los cambios a la misma velocidad. Yo creo que la universidad pública hay diferentes flancos aquí. Yo creo que desde el punto de vista de investigación, la universidad pública española sigue haciendo cosas potentes, ¿vale? Yo creo, pero por otro lado, esto es una opinión personal, quizá adolezca de cierta endogamia. Es decir, y aquí no distingo entre universidad pública y privada, pero nosotros no tenemos un investigador, un faculty nuestro. Es muy raro, ¿sabes? Que sea un doctor formado por nosotros. Los doctores que formamos nosotros, lo normal es que se vayan a otras universidades. Exportáis talento en ese sentido. Exportamos talento y es una práctica bastante común, ¿no? En la universidad pública española esto no pasa, es decir, que el catedrático no solamente supervisa la tesis de su doctorando, sino que además luego, pues, de alguna forma, lo coloca en su cátedra. Y esto genera una suerte de endogamia que en el mundo de la creación de conocimiento pues tiene ventajas e inconvenientes, porque tampoco, es decir, yo lo estoy viendo desde fuera y puedo ser crítico con algo que si me siento con un catedrático de una universidad pública española me puede explicar también sus ventajas, ¿no? Pero yo sí creo que adolece de cierta endogamia y que eso... Luego, es verdad que la universidad pública en muchos casos ha sido lenta a la hora de adaptarse. También probablemente por ese tipo de suerte de endogamia. Al final, tus stakeholders son un poco los que votan las decisiones que se toman, ¿no? Y si dependen de ti de alguna forma, pues votan un poco lo que a ti te interesa, en vez de aportar una opinión diferente. Pero hay casos en la Universidad Pública Española, estoy pensando en uno muy concreto, que es la Carlos III, que es una universidad pública dinámica, que es una universidad pública que se ha adaptado muy rápido a los cambios, con un rector que yo conozco que ha hecho un trabajo extraordinario y yo, creo que hay casos para todo. Es verdad, más en la parte docente, también investigadora, ¿no? Porque, claro, la gran duda es, o la gran... el problema que ocurre es que al final las demandas de empleo, en qué medida están evolucionando a tal velocidad, en qué medida los estudiantes están siendo preparados para esas demandas, ¿no? Ese gap existe entre futuros demandas de empleo versus lo que la universidad es capaz de proveer, ¿no? Y ahí ese gap, por lo que dicen, ¿no? Lo que lees es que efectivamente ese gap no hace más que ampliarse. No solamente en España, yo creo a nivel global, ¿no? Sí. Es verdad que esas academias pueden ayudar a cubrir ese gap, pero es imposible. Claro. A ver, de nuevo, ¿no? Yo creo que hay una educación generalista que para mi gusto es más importante que nunca, y hay una formación en capacidades. ¿Sí? Sí. Los empleadores de hoy en día, desde nuestro punto de vista, lo que buscan es gente formada holísticamente. Que es gente, por otro lado, que gracias a su formación es capaz de adaptarse a los cambios. Volvamos al tema de la inteligencia artificial. Una academia de coding hace unos años te enseña a hacer coding, que era una necesidad muy, muy importante. Y lo contrata, pues imagínate, una gran consultora. El otro día, hablando con un presidente global de una gran consultora, me dijo, yo tengo un problema, porque ahora yo tengo en India 70.000 personas que están escribiendo código y ahora no los necesito. Entonces, esa gente que era tan importante para un skill concreto, si tienen una formación holística, se pueden adaptar. Si no la tienen, van a tener más problemas para adaptarse, ¿vale? Las academias van a ser útiles, lo fueron en su momento y ahora lo serán para esta nueva etapa, ¿vale? Pero si tú tienes una cabeza cuadriculada, a ti sí, cuadriculada o con unos skills muy reducidos, a ti sí te va a ser más difícil adaptarte a los cambios que vienen y tú sí vas a estar amenazado por la mal llamada inteligencia artificial. Sí. Porque tu capacidad de adaptación va a ser menos, ¿no? Bueno, y además volvemos a hablar efectivamente del aprendizaje continuo, ¿no? El impacto que tienen las universidades ahora en ayudar
a ejecutivos a seguir aprendiendo, a seguir formándose, a seguir aprendiendo, a tener esa visión cada vez más transversal, ¿no? Cada vez más holística o cada vez más amplia, esa parte de añadir dimensiones. Es algo fundamental que lo están haciendo, sobre todo es verdad que universidades privadas se están metiendo cada vez más, algunas con más éxito que otras, sí. Pero la universidad pública no está haciéndolo tanto, ¿no? A ver, yo creo que ese aprendizaje continuo no deja de ser lo que siempre ha sido, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha cobrado lo que siempre ha sido a nivel de importancia. Sí. Lo que pasa es que ahora ha cobrado cierta notoriedad porque, pues porque los trabajos que antes teníamos eran para toda la vida y porque los trabajos que ahora tenemos pues son más cambiantes dentro de la propia empresa o en otras empresas, ¿no? Para lo cual, pues a veces tenemos que, ¿sabes?, ir a boxes, ¿sabes?, y resetear y volver a salir a la carrera, ¿no? A veces parando o a veces sin parar, que es lo que está haciendo mucha gente, ¿no? Sí. Y ojo, no solamente con una transaccionalidad, es decir, no lo hacemos con el objetivo de tener un trabajo mejor, a veces también, y es perfectamente legítimo. A veces lo hacemos por pura curiosidad intelectual, ¿no? La suerte del mundo tecnológico en el que vivimos es que nos da acceso, pues a alguien está escuchando tu podcast, no hoy, pero cualquier otro de tus podcasts, y de repente le despierta una curiosidad por algo que en una época no tecnológica pues no hubiera sido tan fácil, ¿no?, descubrir. Y dice, oye, pues espérate que yo me voy a formar en esto, que esto me divierte mucho, ¿no? O sea, que va más allá de la transaccionalidad de la educación, que yo entender la educación como algo transaccionable creo que es un error, pero vamos, en cualquier caso también es importante, ¿no? Entonces, que despierten esa curiosidad intelectual desde el punto de vista profesional o personal es lo que hace que al final ese concepto de lifelong learning, de formación continuada, pues adquiera un rol más notorio, ¿no? Y de nuevo, no creo que haya que distinguir entre universidad pública o universidad privada. Hay gente que lo está haciendo bien en todos los segmentos, dependiendo de las áreas de conocimiento. Algunos son mejores que vale. Oye, y hablando, has dicho una cosa que a mí me resuena mucho, ¿no? Que es el tema de una educación no necesariamente transaccional. No buscando que tenga un impacto directo en algo que estás haciendo trabajo, sino buscar esa nueva forma de pensar o que te ayude a tener una visión distinta, ¿no? O conectar con gente distinta o conectar con entornos muy diferentes a lo que estás acostumbrado, como una vía de crecimiento personal. Y yo creo que espero que esto, tú dices que no hoy, pero yo creo que es verdad que muchas de las cosas que hacéis vosotros que sí que te ayudan a tener esa reflexión adicional, empezar a pensar la educación de una manera distinta. Y hablando de las curiosidades específicas tuyas, con el libro que has escrito, cuéntanos un poco cómo llegó, cómo empezaste tú a plantearte. Tú tienes un trabajo especialmente intenso, además como primer ejecutivo de una compañía que está creciendo a una velocidad exponencial, en procesos de cambio profundos, en pleno COVID que tuvisteis que vivir todo esto. ¿Cómo llegó La genética del tiempo, el libro que escribiste? Pues mira, La genética del tiempo, la verdad que es un libro que a mí me ha hecho mucha ilusión escribir, pero que para nada estaba yo llamado a escribir una novela en ningún momento, vamos. O sea, no es que haya sido hubiera sido yo un escritor frustrado en la infancia, ¿no? He sido muy lector, muy lector, sigo siendo muy lector además de ficción. Es decir, a mí lo que me gusta de la literatura fundamentalmente es leer novelas, ¿no? Y de repente, pues sí, había pensado alguna vez que me hubiera divertido, que me divertiría escribir una novela, pero nunca no había puesto el tiempo, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado, efectivamente durante el COVID, a mí pues me da por escribirles unos cuentos a las niñas que acababa de tener en ese momento, y de repente se me ocurre una trama al leer una biografía de una científica muy importante que se llama Jennifer Doudna, que descubre, de hecho el origen del descubrimiento es un español, Mójica, valenciano,
pero bueno, a ella le dan, digamos que el premio Nobel por el descubrimiento de las tijeras del ADN, ¿no? Que son capaces de cortar un trozo de nuestro ADN y sustituirlo por otro, ¿no? Y de repente pues se me ilumina todo un dilema ético que tiene que ver pues con el conocimiento de la tecnología, en este caso de una biotecnología, y con las consecuencias o dilemas éticos que esto te proporciona, ¿no? Con lo que de repente pues empiezo a desarrollar una trama. Y como todo, ¿sabes? Pues al principio es una cursilada lo que escribes y yo me releía y decía, pues esto es un horror, pero bueno, generas cierta piel gorda para seguir avanzando y en un momento dado pues empiezas a armar una historia que tiene sentido, ¿no? Y el tiempo, la verdad, que no es tanto el que te ocupa. Es decir, a mí esa es una pregunta que me hace mucha gente. Y bueno, es posible que al final estuviera en alguna reunión en Teams y estuviera con la novela ahí corrigiendo y tal, pero en general he dedicado el tiempo que tenía yo para mí. Es verdad que no juego al golf, los que juegan al golf pues creo que le dedican mucho más tiempo al golf que el que yo he podido dedicarle a escribir esta novela, pero al final encuentras los espacios, ¿no? Y sobre todo pues con la tecnología que hay hoy en día, yo en mi móvil tengo lo que he escrito totalmente actualizado, estoy viendo la tele con mi mujer en casa tirada en un sofá y estás corrigiendo lo que has escrito, ¿no? O sea que es bastante llevadero. Me gusta entender tu periodo de aprendizaje alrededor de escribir, ¿no? Porque lo comentamos en algún momento dado, pero que es un proceso de humildad profunda, ¿no? Y que es importante para poder aprender a escribir, ¿no? Sí, es un proceso de humildad profunda, es un proceso de descubrimiento de uno mismo, porque te saca de tu zona de confort. Es decir, estoy seguro que hay mucha gente que no me conoce y que me tendrá por una persona muy seria, y cuando me ha visto escribir ciertas cosas que aunque formen parte de la ficción en la novela han dicho, pero ¿quién es? No me reconocen, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad que lo que me ha producido es una enorme satisfacción el salir de esa zona de confort. Al final, cuando tu día a día está tan, ¿sabes? No está nada encorsetado, pero lo que pasa es que las crisis acaban volviendo un corsé también. Es decir, mi estado natural es estar en una crisis o resolviendo un lío, ¿no? Y cuando ese es tu estado natural, el salir de eso para evadirte, ¿no? Imaginándote un mundo, no sé quién me mandaba esa frase el otro día, ¿no? Que escribir es como para los niños jugar, ¿no? Para los adultos escribir es como jugar para los niños, ¿no? Pues es eso, creo, un poco un playground, ¿no? El recreo del día a día. ¿Y te ha ayudado en tu día a día? Es decir, el hecho de haber explorado estos mundos distintos, el sentirte un poco vulnerable, y porque claro, escribir un libro te da una sensación de mucha vulnerabilidad, porque estás pues expuesto a críticos, expuesto a mucha gente que lo lee, expuesto a mucha gente, por cierto, que les ha encantado el libro, lo que también animo a todos a que lo lean. Pero claro, es una sensación. ¿Eso te ayuda? ¿Te ha ayudado al revés? ¿Te ha revertido a ti en tu día a día? Sí, o sea, yo creo que desde el punto de vista personal, escribir la genética del tiempo al final es un ejercicio de humildad, y esto es como cuando estamos hablando de la formación continuada, ¿sabes? No sé si has hecho algo recientemente, pero de repente te metes en un máster de algo que no controlas y vuelves a ser un niño otra vez, ¿no? Vuelves a aprender, vuelves a decir, madre mía, pero ¿cómo me he fallado yo en esto y tal? Pues es un ejercicio de humildad que yo creo que en lo personal te llena mucho, ¿no? Luego, pues el poder evadirte de algo que además supone imaginar un mundo, yo creo que estimula mucho la creatividad. Sí. Al final, gran parte de lo que hacemos en nuestro trabajo necesita de las dos cosas, ¿no? De la evasión, es decir, de alejarte para mirar con una perspectiva completamente diferente tu mundo, tu día a día, tu cotidianidad, ¿sabes? Y de la creatividad, ¿sabes? Que necesitas hacer una enmienda a la totalidad, ¿sabes? De las opciones que te dan muchas veces para solucionar un conflicto, ¿no? Y eso al final requiere de mucha creatividad también. Bueno, seguro. En ese mundo de la imaginación, y de la ciencia ficción, pero que a veces la ciencia ficción cada vez es más ciencia, ¿cómo ves el futuro de un proceso educativo, ¿no? En un entorno donde efectivamente, oye, pues puede que vivamos más años, puede que la inteligencia artificial sea cada vez más inteligente, puede que
podamos estar incluso ya superhumanos o con gente con cierta capacidad intelectual mayor. Si lo ligas de nuevo al mundo educativo, ¿habéis hecho ese ejercicio? Bueno, es un ejercicio muy interesante porque la novela me ha hecho hacer ese ejercicio también, ¿no? La trama de la novela es, pues, una parte de la trama es en la actualidad, una mujer del mundo biotech que bueno, pues que es una mujer muy poderosa, dueña de una empresa farmacéutica muy potente y bueno, pues tiene una hija con una enfermedad mental. De hecho, los fondos del libro se destinan enteramente a una asociación que ayuda a enfermos mentales. Y bueno, pues esta mujer va a ir tomando decisiones bajo una estricta coartada emocional. Va a ir tomando decisiones en esa zona gris, ¿no? Para ayudar a su hija. La otra parte de la trama es, pues, la nieta de esta señora, pues, que vive 50 años desde ahora, ¿no? Y ahí es donde pues, ella es una académica importante, tiene un centro además para ayudar a integrar a niños que tienen, por las circunstancias que sean, porque en ese momento no está permitido tampoco, pero hay niños con ciertas mejoras en su inteligencia, entonces pues ella de alguna forma ayuda a integrar a esos niños que al final pues no son tampoco superhombres, superhéroes, ¿no? Que es lo que te referías antes, son niños con las mismas vulnerabilidades, lo que pasa es que hacen las matemáticas más rápido, ¿sabes? Yeah. Y a esos niños pues hay que integrarlos porque tienen sus sentimientos y tienen que formar parte de la sociedad y entonces no, ni los del futuro son superhéroes ni, ¿sabes? ni los otros ya son menos, ¿no? Y bueno, un poco al final la respuesta en lo único en lo que yo quiero mojarme en la novela, porque he tratado de no mojarme en nada, sino de que las preguntas se las haga el lector, porque la literatura está para eso, para que el lector se haga preguntas, no para que le demos respuestas, ¿no? Si hay algo en lo que yo me mojo es que que las humanidades en su sentido más amplio hacen que las personas, ¿no? Que los individuos y que las sociedades florezcan, ¿no? Y es un poco la conclusión a la que me lleva que el mundo de mañana, que el mundo de la educación de mañana tiene que estar muy bien armado en torno a las humanidades. Aparte de que enseñemos a nuestros estudiantes, a los líderes del mañana, a tener un conocimiento profundo de las áreas donde ellos se desarrollen, tenemos que enseñarle a ser seres humanos. Y para eso pues hacen falta las humanidades en su utilidad y en su inutilidad. Las artes nos hacen sentirnos mejor, pero nos hace la belleza, nos hace explorar un sentimiento interno, ¿no? Pero no, ¿sabes? No, Shakespeare nos hace concebir la ironía, el amor de una forma diferente, ¿no? El sentido del humor, y, ¿sabes? Entonces son cosas que no tienen una utilidad y es muy bueno que no la tengan. Otras cosas de las humanidades como la filosofía, la historia. Bueno, te ayudan a gestionar las emociones de una manera distinta, ¿no? Te ayudan a gestionar momentos difíciles o momentos de triunfo, te ayudan a entenderlas. Y para aquellos que estamos ahora en el mundo ejecutivo, a los que nos escuchan son muchos que son ejecutivos, responsables de compañías o responsables de equipos o emprendedores, ¿qué recomendación dirías para cómo nos preparamos mejor para lo que viene? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con la actitud y con el espíritu. Lo que viene son cambios. Pero ojo, ya no me estoy refiriendo solo a la tecnología. Los ejecutivos que están en una posición hoy y que están mandando dentro de unos años, a lo mejor, ¿sabes? Tienen que dejar paso, ¿no? Sí. Y esos son cambios. Sí. Entonces, yo creo que hay que educarse en adaptarse a los cambios. Y para educarte en adaptarse a los cambios hay que estar curioso y hay que tener la mente muy, muy abierta. Hay que, obviamente, esa curiosidad te despierta pues nuevas líneas de formación o nuevas líneas de inversión o nuevos roles que ocupar en otros sitios.
¿sabes? O una forma de estructurar tu experiencia y trasladarla a los demás, ¿sabes? Entonces, yo lo que les invito es a que salgan de su zona de confort. Yo lo he hecho con la novela y como me encantará seguir haciéndolo con otras cosas, sentirse ridículo es un gran estado del que se aprenden muchísimas cosas, porque además con el tiempo, pues, que dicen, ¿qué hacía? Y tal, pues de repente dicen, joder, pues mira lo que ha conseguido. Sí, pero en ese proceso, ¿sabes? Pues hemos hecho el ridículo un poco o mucho, porque entonces salir de su zona de confort, de sentirse curiosos, ¿sabes? Y luego, pues yo creo que hay un tema de pasiones aquí, ¿no? De hacerse llevar uno por... Pues me quedo con esto y te seguiremos la siguiente novela, que no sé cómo estás en esa ya. ¿Ya estás cerca de escribirla? ¿Tienes la idea clara? Estoy ando con una idea, pero todavía no. Todavía no tienes ni la trama ni el... Todavía no puedo dar muchas pistas porque lo bueno además es que cuando yo empecé a escribir La genética del tiempo, empecé con una historia que eran 2 heroínas, efectivamente, luego mis personajes han sido 2 heroínas también, muy diferentes, pero estas heroínas, fíjate lo cutre y lo predecible que eres al principio cuando empiezas a escribir, que eran mis hijas. Y de repente, claro, en el 3er capítulo digo, esta mujer no puede hacer esto. Entonces decidí deshacerme o del personaje o de que fuera mi hija. Me deshice de que fuera mi hija, gracias a Dios. Sí. Porque si no, imagínate. No, pero es importante lo que dices tú de sentirte ridículo. Es uno de los grandes abandonados y perdidos en el mundo de la educación personal y profesional. Porque eso es mostrarte vulnerable y mostrarte vulnerable une mucho. Y es una gran fuente de aprendizaje. Sin autoflagelarte. Sin autoflagelarte. Sí. Yo creo que hay una vulnerabilidad, pero con cierta... Control. Sí, pero que dejarte de... Cierta decencia. Oye, pero no creértelo mucho. No estoy aquí para que me flageléis. Sí, pero no es muy importante no creértelo mucho. Yo creo que el ego sí que es una fuerza muy en contra del aprendizaje y del desarrollo personal de uno. Que de verdad me encanta hablar contigo, Diego. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Luis. Y nada, estaremos muy pendientes de tu siguiente novela. Y enhorabuena por tu éxito con el podcast. Te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. Bueno, gracias. Como hemos visto, la educación también está en una profunda transformación, y como les pasa a muchas otras industrias. Cambia el propio contenido que se enseña, cambia la forma que aprendemos, e incluso puede que se llegue a cambiar los modelos reglados tal y como los hemos conocido hasta ahora. Pero el cambio más importante, como nos recuerda Diego, es la revolución humana, donde las humanidades es la disciplina que más impacto va a tener en los próximos años. La educación, por definición, debe abrazar el cambio. Como decía Heráclito, argumentaba que todo fluye, que el cambio es la única constante en la vida. Esta idea es fundamental para las universidades, que se adaptan rápidamente a los avances tecnológicos y a las cambiantes demandas laborales. Sin embargo, Diego nos recuerda que también debemos considerar la perspectiva de Parménides, que sostenía que nada cambia, que hay principios eternos y universales detrás de las apariencias de cambio. Pero el verdadero equilibrio en la educación radica en combinar ambos, abrazando la evolución y preservando ciertos principios fundamentales. Y aquí es donde las humanidades juegan un rol crucial, conectándonos con valores como la ética y el pensamiento crítico, esenciales para navegar en un mundo en constante transformación. El gap entre lo que las universidades ofrecen y la demanda de nuevas profesiones es alto y sigue creciendo. Intentar cubrir este desajuste desde la universidad, con conocimientos o habilidades específicas y de manera arreglada, puede no ser la única solución. Como bien dice Diego, la forma de abordar este desafío es formando líderes cada vez más humanistas, cada vez más transversales, de una forma más holística, para que ellos puedan entender y adaptarse mejor a los cambios que vendrán. Antes de acabar, vuelvo a recomendaros salir de vuestra zona de confort y hacer cosas diferentes, cosas que están lejos de vuestro día a día. El ejemplo de Diego, escribiendo una novela de ficción de éxito, mientras tiene el trabajo intenso que tiene y 3 hijos pequeños, demuestra que si queremos, es perfectamente posible. Este proceso de hacer cosas nuevas desarrolla nuestra humildad, entrena nuestra vulnerabilidad y además fortalece nuestra autenticidad. Como nos dice Diego, sentirse ridículo es un gran estado del que se aprenden muchísimas cosas. Y para que esto no sea tan duro, no olvidemos jugar más, porque jugar es la fuente del crecimiento personal. No solo significa divertirse, sino también abordar iniciativas con curiosidad y sin miedo al fracaso. Espero que este episodio os haya gustado,
que me sigáis en redes sociales y que si os ha gustado el episodio que por favor lo compartáis, que me ayuda mucho. Y nada más, mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.